Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo marche supremamente bien y bueno, les deseo de corazón un excelente día. Queremos darle continuidad a todo el tema que venimos tratando hasta ahora y es la nomenclatura en las llantas. Recuerda que lo hemos dividido en tres videitos, ¿cierto? El primero está hablando todo lo de la parte más importante, le dimos lectura a toda la parte más importante del costado de la llanta rápidamente. Ahorita vamos a hablar de las dimensiones y los tamaños de las llantas. Y la siguiente parte ya son las tablas de conversiones y las tablas que se utilizan para entender un poquito estos tamaños y dimensiones que les estoy comentando. Recuerden que tenemos unos videos anteriores de todo lo que es construcción de las llantas, ¿cierto? Partes más importantes, componentes principales y todo el tema. Y todo lo que tiene que ver con la fabricación y la construcción de las llantas. Entonces, bueno, vamos a avanzar en la parte de nomenclatura. Iba a pedirles un poquito de disculpas hoy. Yo estoy muy cerca del aeropuerto y hoy hay un tráfico aéreo bastante amplio. Estoy cada 5 minutos escuchando salida de aviones. Entonces, de pronto, pues ahí van a escuchar un poquito eso se llama de ruido, vamos a encontrar un poquito de sonido ambiente, pero pues bueno, eso hace parte del ejercicio. Entonces ya vamos a hablar de todo lo que es el detalle de la nomenclatura como tal. ¿Listo? El detalle de la nomenclatura encontramos los siguientes definiciones para que los tengamos claro. El diámetro exterior. El diámetro exterior de la llanta es tomar la llanta sin carga, es decir, todavía no montada en ningún vehículo, pero ya montada en su rin y con su presión adecuada. Es como si tomásemos un decámetro en este caso y midiéramos la llanta en toda la parte circunferencial de la misma. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito, digamos, que lo que nos define el diámetro exterior de la llanta. Ese se usa mucho cuando estemos viendo todo lo referente al footprint, que el footprint es la pisada de la llanta, pero eso lo veremos más adelante. El ancho de sección es el ancho que viene de costado a costado, el último sector que sale en cada costado de las llantas, y ese se define en la parte superior de la misma. No este, porque este es el ancho de la banda de rodamiento, y ese es un poco distinto al ancho de sección, o un poco distinto, no, es bastante distinto, porque esta banda de rodamientos si la utilizamos este ancho para todo lo que tiene que ver con el tema de reencauche, ¿listo? Ahí sí es supremamente importante, pero el ancho de sección sobre todo lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte del espacio mínimo entre duales, porque ese sí es bastante importante, porque lo que permite es que teniendo un ancho de sección definido podemos saber qué llantas podemos emparejar en duales o en pachas y que no empiecen a rozar constantemente en el costado. Porque si eso llega a suceder, pues entendemos que las llantas son caucho, los dos son hechas pues con todo lo que tiene que ver con los derivados del petróleo y pues al rozarse las dos llantas van a empezar a friccionar el costado, a debilitarlo y muy posiblemente a estallarse por ahí. ¿Ok? El ancho de sección, bueno, como les decía, estas son las últimas partes que salen los costados de las llantas. El alto de sección, ese es el que va desde el asentamiento de la pestaña, es decir, aquí desde el rin, donde nos asienta acá, hasta la capa de la banda de rodamiento. ¿Ok? Eso es importantísimo, porque si ustedes pueden ver, el ancho de sección se define más arriba, pero acá sí define todo lo que tiene que ver con la parte física de la llanta. Ese es el alto de sección. El radio estático de la llanta es este que vemos acá y va a todo donde empieza el pavimento hasta el centro del eje del vehículo. Ese es el radio estático de la llanta. Cada uno de ellos tiene una finalidad y una función por los que están ahí, pues ya los vamos a ir viendo. El espacio entre duales, pues ya lo habíamos tocado, y la relación de aspecto es la altura de la sección que se expresa en porcentaje. La relación de aspecto es importante que en este momento la toquemos, porque vamos a ver dos tipos de lectura en nomenclatura. Una es el tipo europeo y la otra es el tipo americano. Para el tipo europeo, esa relación de aspecto ya vienen definidas, ya vienen predeterminadas según la llanta. Y para el tipo americano, sí nos tocaría hacer un cálculo
pues no es un cálculo pues demasiado complejo, es un cálculo de hecho bastante fácil, pero ahí sí tendríamos que hacer un cálculo matemático para definir cuál es la altura de la llanta o la relación de espectro. ¿Ok? Entonces continuemos ya aquí con todo este tema de dimensión y de tamaños. Acá podemos ver el ancho de sección, como dice acá, y la distancia máxima existente de un costado al otro, como les decía, incluyendo el decorado, es decir, toda la llanta. Mira, ¿sí ves? Donde sale el costado de la llanta, este es el ancho de sección que nosotros definimos. Como les digo, como pueden ver, es bastante diferente al ancho de la banda de rodamiento, porque esta es la banda de rodamiento como tal. ¿Listo? Para este caso tenemos una llanta 1100 R22. ¿Qué nos quiere decir? Como ustedes pueden ver acá, pues 1100 digamos que es una lectura coloquial, una lectura muy de transportador, pero ya en términos técnicos, que es lo que queremos ver, lo que queremos como acentuar con todos los que estamos ahorita en este canal y los que van llegando, es ya definir un poco más términos técnicos. En este caso, este 11.00 es el ancho de sección, es decir, este de acá, pero definido en pulgadas, ¿ok? Como les decía, esta es una nomenclatura tipo americana donde su ancho de sección se define en pulgadas. El R es la construcción, para este caso radial. Si tuviera un guión sería convencional y si ustedes pueden recordar los videos anteriores van a encontrar las diferencias entre las dos construcciones. Y el diámetro de rin, que también se define en pulgadas, que en este caso son 22 pulgadas, es este de acá. ¿Ok? Recordemos, hay dos cosas distintas. El diámetro del rin, que es el hueco que hay en la parte pues, central del rin como tal, y el ancho del rin. El ancho del rin es otro tema distinto. Y también es importante, cuando lleguemos a rines tocamos un poquito, porque es bastante importante el ancho del rin también definirlo. No solo por su diámetro, sino por su ancho según la llanta que vayamos a colocar, porque ahí va a causar, si no colocamos un ancho adecuado, vamos a tener unas condiciones anormales que se van a presentar en las llantas. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelantico, ¿ok? Esta, esta es una llanta 12R225, ¿cierto? Y aquí lo que nos indica es la siguiente definición según cada número de ellos. El 12, es decir, este de acá, es su ancho de sección, pero en pulgadas. Y ya hablamos anteriormente cuál era su ancho de sección. El R es su construcción radial. El 22.5 es el diámetro del rin, es decir, esta parte de acá. Y el punto 5, les había dicho anteriormente en otros videos, es una clave para definir, sobre todo en llantas de camión, que es una llanta sellomática o sin neumático. ¿Ok? 151-147, este es la capacidad de carga para una llanta sola o sencilla. Y este cuando la colocamos en dual o en pacha. ¿Por qué cuando es sencilla tiene mayor capacidad de carga que cuando va en dual o en pacha? Por esto es un término o esto es más que un tema de seguridad, ¿sí? Es como un espacio de seguridad que se deja. Porque cuando las llantas se montan las dos, si una tiene una falla, muy probablemente el conductor va a seguir trabajando con la otra. Entonces, para que ésta no se sobrecargue, además de su carga, cargarla de su compañera, lo que hacen es dejar un margen de seguridad para permitir de pronto que haya un desplazamiento. Ojo, eh, eso es en términos normales de operación que todos sabemos que pasa, pero no estoy diciendo que sea técnicamente se puede hacer. Si una llanta se pincha en dual, paramos y cambiamos o entregamos a los conductores ciertas herramientas básicas para que ellos lo puedan hacer. Pero todos sabemos que en el ejercicio se hace y los constructores de llantas también lo saben, por eso dejan este margen de seguridad. Si pueden escuchar el tema de los aviones, eso les decía que por favor me disculparan. Estoy muy cerca del aeropuerto, como les dije inicialmente, y hoy hay un tráfico aéreo bastante amplio, no sé por qué, pero entonces ahí vamos avanzando. El K. El K es el símbolo de velocidad. Estas partes en el próximo video ya vamos a hacer la conversión de cada uno de estos códigos. Y más o menos el K es como 110 kilómetros por hora. PR es el número de lonas, es decir, 16 lonas, que también nos define capacidad de carga. A mayor número de lonas, pues mayor capacidad de carga hay, y por ende esto va a aumentar o va a disminuir según el número de lonas que encontramos acá. ¿Listo? Esta es una llanta 12R, como les decía, radial, sin neumático.
Usualmente se colocan en este tipo de operaciones, esas operaciones de ingeniería civil como son volquetas, todo lo que tiene que ver con los mixer, todo lo que transporta concreto, el cemento, estos los usan bastante porque estas tienen pues digamos que en cuanto a diseño y compuesto algunos temas interesantes según las operaciones que manejan. Acá está, la relación de aspecto para esta llanta radial sin neumático o sin cámara es del 89%. Les decía, para este tipo de nomenclatura americano ya vienen predeterminadas. ¿El 89% de qué? De su ancho de sección. Es decir, que en este caso el 89% de 12 pulgadas, que es las que tenemos ahí, eso nos da, permítame verás, 10,68 pulgadas de altura, ¿sí es? Entonces es una llanta que sí es un poquito más baja de lo que es en su parte de ancho. Por eso también son llantas que son muy utilizadas en estas operaciones, porque son más altas y no permiten que tengan tanta fricción y tanto daño en los costados, ¿ok? Entonces ahí ya seguimos avanzando en todo lo que tiene que ver con las dimensiones y tamaños de las llantas. Esta llanta es supremamente idéntica a la que veíamos anteriormente. Si recuerdan, y me devuelvo un poquito para que lo miremos, es la misma llanta en ancho de sección, es la misma llanta en diámetro de rin y es la misma llanta en que es sin neumático o sin cámara. Pero nos diferencia la R y en este caso el guión. ¿Qué quiere decir? Exactamente, que esta es una llanta convencional. Y evidentemente de manera física pues podemos ver que la diferencia es muy mínima, pero en temas de construcción como tal, si recuerdan los videos anteriores, vamos a ver que la diferencia se amplía bastante, bastante entre las dos. Vuelve y juega a su ancho de sección en pulgadas porque esta es una nomenclatura americana. Su construcción ya no es radial sino convencional y su diámetro de rin en pulgadas. Recordemos que viene sin neumático porque pues su punto 5 físicamente lo evaluamos, pero pues las condiciones de las llantas para que venga sin neumático en su construcción son un poco distintas. Estas son utilizadas mucho en lo que es el tema de tanques, ¿cierto? Sobre todo en estos tanques que ingresan a terrenos destapados, a terrenos agresivos, y por eso ellos usan bastante el tema de las llantas convencionales, porque son llantas más resistentes a golpes, más resistentes a ponchaduras, por su construcción que es más rígida. La relación de aspecto de esta llanta es del 89%, también la misma relación que veíamos en la anterior, es decir, es una llanta más ancha de altura, ¿ok? Es una llanta que tiene 12 pulgadas de ancho en su sección y más o menos 10,60, lo que veíamos anteriormente, 10,68 en su altura, ¿ok? Entonces aquí avanzamos. Esta es una llanta también con nomenclatura americana, pero es una llanta de 10 pulgadas en su ancho de sección. Es una llanta de construcción tipo convencional, pero aquí ya viene un poco la diferencia. Su diámetro de rin es más pequeño, es de 20 pulgadas, no es de 22 como el anterior, y es una llanta con neumático o con cámara, ¿ok? Si lo pueden ver que no está el punto 5, y esto es clave. Entonces es una llanta ancho de sección, su tipo de construcción y el diámetro del rin. Como es una llanta que viene con cámara, o sea, con neumático, que es este es el protector, porque recordemos que estas ya no se ven mucho en el mercado. En algunas operaciones, como les digo, sobre todo en la parte de Yopal, en la parte del Meta, que son operaciones todavía donde tienen carreteras bastante complejas, es muy utilizada, pues por costos y demás. Y los rines son especiales también. No podemos utilizar un mismo rin, por eso les digo, eso ya lo veremos en la parte de rines, pero no podemos utilizar un mismo rin para una llanta sellomática que una llanta con neumático. Esta trae unos aros especiales que lo que hace es sostener todo eso. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan en un video anterior que yo les decía que una llanta de esta es más o menos un 35-36% más pesada que una llanta radial. Pues eso depende o eso hace referencia a que vamos a omitir todo esto. Simplemente esta es una llanta radial con su rin especial y listo. Su relación de aspectos del 98% es más cuadrada que la anterior. Es una llanta que trae 10 pulgadas de banda de rodamiento, perdón, de ancho de sección y trae por el 98%,
9.6 en su altura. Entonces una llanta casi que bastante alta y su ancho de banda de rodamiento es muy angosto pues para lo que vayamos a ver ahorita en la parte de las nomenclaturas europeas. Esta es una llanta, vuelve y juega, idéntica o muy parecida a la anterior, que la anterior era 10 pulgadas de ancho, esta es de 11 pulgadas, pero también el diámetro del rin cambia, 22, y su construcción es radial. Es decir, tiene ciertas condiciones parecidas a esta, cambia un poquito es el tamaño. Y como podemos ver, si esta llanta de acá es una altura más o menos de un 9.6 pulgadas, entonces aquí lo que nos va a cambiar es las dimensiones de la misma. Pero digamos que son similares en lectura como tal, porque las dos no traen neumático, que era lo que quería como especificar. 11 pulgadas su ancho de sección, su construcción radial, y el 22 que es el diámetro del rin, es decir, el huequito como les digo que está acá, y vuelve y juega, son muy utilizadas para este tipo de operación. Y ya este es todo el tema de la conversión que hay de pasar una llanta convencional con neumático a una llanta sellomática como tal. ¿Ok? Estas son las llantas ya con medición tipo europea, y esta es la más común, que es la 295-80R225. Pero podemos ver, como en el video anterior, que hay llantas 315 80R225, es decir, cambia un poco acá, y al cambiar estos tres números, pues va a hacer que la llanta sea más ancha y más baja, porque estas dos van relacionadas. Hay llantas 215-75R175, que son camión liviano, 235-75R, bueno, y vamos a encontrar una serie de dimensiones en tipo europeo bastante amplias, eso también me gustaría verlo un poco más adelante con todos. ¿Qué condiciones tiene especiales? Que su medición siempre va a ser en milímetros, su medición en ancho de sección, y que estas llantas nunca van a ser convencionales. Las llantas con nomenclatura tipo europea siempre, siempre, 100% van a ser radiales. Ustedes nunca, nunca van a encontrar una llanta 215-70-225. Esa combinación sí no la vamos a encontrar como si encontrábamos en la tipo americana. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es su significado? 295, que es este de acá, es el ancho de sección en milímetros, ¿cierto? El 80, esto es el 80% de 295, que es la relación de aspecto, y es la altura de la llanta. Por eso les decía, esta es una llanta mucho más ancha que su altura. Y vamos a hacer el ejercicio. 295 por el 80% nos da 236 milímetros de altura de la llanta. Entonces, como pueden ver, es una llanta bastante ancha con una altura más o menos baja. Eso se usa mucho en este tipo de operación de carga, sobre todo cuando es carretera negra, porque pues como la llanta es más baja, pues el kilometraje nos va a aumentar porque vamos a tener mayor capacidad de caucho en el suelo, el tema de confort del conductor va a mejorar, e incluso el tema del ahorro de combustible va a mejorar porque va a rodar mucho más fácilmente el vehículo. Ahora, digamos que el número de rodamiento, el número de vueltas de la llanta va a disminuir en esta, porque esta es, como es más baja, más ancha, va a ser mucho menor al que tiene que dar una llanta mucho más alta. Aunque no creamos, todas esas condiciones hacen de que tengamos ciertos ahorros y ciertas diferencias en este tipo de llantas. Esto es una llanta bajo perfil y son las que, como le digo, se utilizan mucho para este tipo de carretera, porque ahí no vamos a tener problemas de pronto de piedras, de terrenos destapados, que son las que nos causan los daños en las llantas. La R sigue siendo su construcción radial y el 22.5 sigue siendo su diámetro. Vuelve y juega, punto 5 siempre va a ser una llanta sellomática, sin neumático. Ese es otro detalle importante. Todas estas de Eurotipo europea siempre van a ser llantas sellomáticas. ¿Ok? Capacidad de carga, la capacidad de carga de la llanta, los indicadores de carga, esta para su llanta sencilla o individual y esta para la llanta ya cuando viene en dual o en patch. Y el M es el símbolo de velocidad, que ya lo vamos a ver en un próximo video donde va que el M cuánto es, la J, bueno, ya eso lo vamos a adelantar. Estas son las nomenclaturas tipo europeas. Como les digo, esta ya es hacia donde está migrando el mercado colombiano sobre todo porque ya
Ya estas tipo americanas se usan muy poco. De hecho, donde más se usan son todo lo que tiene que ver con minería, todo lo que tiene que ver con ingeniería civil, todo lo que tiene que ver con mixer y demás. De hecho, ya los constructores de llantas están mejorando las condiciones en este tipo europea para hacer esa migración, como se migró hace unos años de la llanta convencional a la llanta radial. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ya es lo que tiene que ver con el tema de la medición tipo europea. Espero que hasta acá, pues, digamos que tengamos claridad de lo que llevamos, ¿cierto? Y que podamos ir definiendo, pues, cuáles son las dimensiones. Ya en un próximo video queremos hablar de cómo hacer una conversión de una dimensión a la otra, cómo hacer un cambio de una dimensión a la otra sin que tengamos ningún tipo de inconveniente. Pues amigos, espero que vayamos avanzando por donde es, que les sea de mucha utilidad, porque pues realmente esa es la finalidad de este canal, como les he dicho, que para ustedes les sirva de ayuda, porque pues la idea es transmitir la información que tenemos. No olviden suscripción, no olviden darle clic en la campanita, para que de esa manera puedan estar atentos y enterados cada vez que vayamos publicando cositas. Y bueno, ahí vamos a ir mirando, nos faltan hacer unas pilas de desecho, vamos a hacer unos ejercicios técnicos bastante interesantes, prácticos, para que ustedes también los vayan viendo y vayamos alineados. Abrazos, cuídense mucho, hasta pronto y como siempre digo, chao, chao.